Mis hermanos, Señor les bendiga y tengamos un tiempo delicioso en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, siempre he pensado cuál sería la mejor manera de empezar una predicación, una enseñanza que tiene que ver con la fe. Indiscutiblemente, la oración. Voy a pedirles entonces que oremos al Señor para pedirle que Él nos bendiga y nos abra el entendimiento para que las cosas se conviertan en un tesoro, verdadero tesoro en nuestra alma. Padre Santo, como siempre hemos pensado que la palabra presentada a ti en la oración tiene resultados. Y yo te ruego, Padre eterno, que nos bendigas, que bendigas a tu pueblo, a tus hijos, en donde quiera que escuchen lo que estamos diciendo, que abran nuestro corazón, nuestro entendimiento, de tal manera que las cosas que habremos de decir tengan un sentido, tengan una razón de ser. Y por lo tanto te ruego, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, que eso suceda en nuestra participación. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues gracias a Dios hemos estado trabajando ya pues un buen tiempo con este libro de Apocalipsis, que soy insistente en lo que les voy a decir. El libro de Apocalipsis es un libro de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque esto es algo que se espera que suceda. En todo el proyecto divino han sido dos verdaderas etapas. La primera, venir a dar salvación cumpliéndole la promesa que le hizo a Abraham, que en él serían benditas las familias de la tierra. Y cuando vino esa primera vez, cuando el Verbo se hizo carne, fue a la cruz del Calvario, pagando los pecados del mundo, de tal manera entonces que se cumple la oportunidad de salvación a la raza humana. Y la segunda cosa es cuando Él venga a cumplirle la promesa que le hizo a David, que un hijo suyo se sentaría en su trono y reinaría para siempre. Entonces no son más que dos etapas. Y este capítulo 14, les puedo decir que es la culminación de ese compromiso de fe o esa promesa que se le hizo a David. Entonces así vamos a entenderlo. Por eso, si pudiéramos hacerlo poniendo un espacio de tiempo, yo diría, empezaríamos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14. ¿Por qué razón? Bueno, porque estoy pensando en lo que se enseñó y nos ha enseñado acerca de que viene un tiempo de 7 años, conocido como la Gran Tribulación. Aunque al explicarlo de manera formal, tenemos que darnos cuenta que no son 7 años de gran tribulación, sino que son 7 años divididos en 2, donde 3 años y medio son 3 años y medio de preparativos para el establecimiento de ese gobierno satánico, el del anticristo. 3 años y medio. Consecuentemente, si son 7 en total, quedarían otros 3 años y medio. Por lo tanto, los años de la gran tribulación serían otros 3 años y medio. 3 años y medio que extraordinariamente o con gozo puedo decirle, se terminan en el capítulo 14. Aunque todavía hay muchas cosas por delante,
capítulo 14, versículo 1. ¿Qué nos enseña? Pues que el Cordero, que Cristo Jesús está en el santo monte y está estableciendo, restaurando el reino de David. Por consecuencia, cuando Él ha venido en su segunda venida, ya no habrá problema, no existirá la gran tribulación, no existirá el Armagedón, Satán será enviado al abismo, el anticristo y el falso profeta lanzados también a un abismo. Israel ha dejado de ser perseguido. La mujer del capítulo 12 ahora tiene años de paz. Por eso puedo decir, estoy hablando de un tiempo, un bosquejo de tiempo, de esto, de los sucesos que han de haber dentro de ese espacio de tiempo que se espera que venga el Señor Jesús, que venga el Hijo de David. Porque cuando viene el Hijo de David, todos los tiempos se consuman, se terminan y empieza un nuevo tiempo, que es una delicia. Y estamos precisamente en el capítulo 14, que le he llamado, pero de manera convencional, o sea, porque me conviene decirlo así, le he llamado el capítulo de los ángeles. Porque por el número de ángeles que se ven aquí como participantes, y que ha sido, desde luego, extraordinaria su participación. El primer ángel, el segundo, y la vez pasada terminamos de alguna manera hasta el segundo ángel, lo que quiere decir que nos espera el tercero. Y voy a leerlo, el pasaje de ese tercer ángel. Dice, y el tercer ángel lo siguió. ¿A quién? Pues a los otros dos que habían intervenido, el primero y el segundo ángel. El primero, el ángel que hablaba del Evangelio eterno. El segundo, la caída de Babilonia. Y ahora, este ángel que llega para hacer una advertencia a la raza humana de la no adoración al anticristo, ni su sello, ni su nombre, ni su número. Porque si alguien comete ese error, por la razón que usted quiera, no tiene manera de ser perdonado. Nada más que al estar diciendo esto yo, de que no tiene manera de ser perdonado, implica entonces por sí mismo que sí hay otros que son perdonados. Porque si se dice en la Biblia, el que haga esto ya no tiene perdón, implicaría que hay otros que sí serán perdonados. Y eso es lo que vamos a estar viendo también en esta ocasión. Dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz, o sea, en voz alta, sin duda como lo había hecho el ángel del Evangelio eterno. Si alguno adora a la bestia, fíjese bien, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Observe lo que está diciendo el ángel. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. O sea, este castigo al cual se le envía a estos seres, que son seres humanos, por supuesto, que ahora son enviados al castigo. Están siendo castigados, pero hay un grupo bastante grande que sirven de testigos
¿En qué terminó? Yo digo, los ángeles y el Cordero están siendo testigos de que, de cómo está terminando la antigua rebelión original que Satán produjo en el cielo al rebelarse contra Dios. Y todos los ángeles que le siguieron. Ahora están siendo testigos de cómo terminan las historias de la rebelión a Dios, del menosprecio a Dios. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Si usted fue conmigo en esta lectura, aquí hay una cuestión muy interesante. Serán castigados, no tienen reposo ni de día ni de noche, son atormentados. Pero eso me lleva a mí a una conclusión. Entonces, ¿son castigos con carácter temporal o temporalmente eternos? ¿Existe ese término, temporalmente eterno? Bueno, de que es un castigo con carácter temporal, no creo que podamos dudar. Porque ¿acaso en la eternidad hay día o noche? Sin embargo, aquí dice, no tienen reposo ni de día ni de noche y están siendo atormentados. Y el humo de su tormento, que es ese sufrimiento que produce una queja y que sube, se manifiesta desde el lugar donde ellos estén. Y esto es lo que vamos a ir viendo. Porque me llama la atención que este castigo es eterno, pero no deja de tener carácter temporal. Digo carácter temporal por la expresión de que no tienen reposo, con la expresión de que ni de día ni de noche. Y esas cosas las podemos encontrar en lo que es el carácter temporal de la raza humana. Definitivamente. Sin embargo, aquí en el tormento eterno se habla en los términos de temporalidad. Sí, nada más que es algo temporal, porque alguien me preguntó una vez, ¿cómo puede ser temporal y es eterno? Bueno, porque eterno es sin fin. Y este castigo de carácter temporal nunca se termina. Por lo tanto, tiene carácter de eterno, aunque sea un castigo de carácter temporal. Qué interesante cuestión, definitivamente. Alguien me preguntó en alguna ocasión, oiga hermano, pero usted dice que este castigo es eterno. ¿Acaso entonces las gentes que estén allí son eternos? Bueno, la contestaríamos con otra pregunta, que sería, Dios creó al hombre, creó a Adán. ¿Usted diría que Adán fue creado para ser eterno? Pues definitivamente la Escritura autoriza a decir que sí, que Dios lo creó para que fuera eterno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado fue la muerte. De tal manera que la muerte llegó porque el pecado entró en el ser humano. Entonces, si lo volvemos a ver de esta manera, ¿acaso Adán fue creado para ser eterno? ¿Sí? Porque la muerte entró precisamente por el pecado del hombre. Lo que implica entonces
que si Adán no hubiera pecado, la muerte no hubiera podido llegar a la raza humana. Y entonces el hombre tendría un carácter de existencia eterna. Aunque hay que hacer una aclaración entre vida eterna y existencia eterna. Es muy importante. ¿Por qué? Porque se me preguntó también en ese sentido. Bueno, pero la gente que va a estar allí castigada, ¿tienen vida eterna? Yo dije de ninguna manera. Porque ¿cómo se tiene vida eterna? ¿O qué cosa es la vida eterna? Bueno, la Escritura enseña que Cristo es la verdad y la vida. Y que el que tenga a Cristo en su corazón, en su vida, necesariamente tiene vida eterna, porque tiene en él al que es eterno. Por eso, si alguien revisa su vida y dice, es que yo no tengo a Cristo en mi vida, pues entonces no hay manera en que tenga vida eterna. Pero entonces, ¿qué es eso de castigo eterno? ¿No es acaso vida eterna?, me dijeron. Y yo le dije, no, no es vida eterna. Porque tener vida eterna es tener a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es esto? Es tener existencia eterna. Vida eterna no tendrá porque no tiene a Cristo. Pero existencia eterna sí la tiene. Y a raíz de que existirá ese ser castigado, vivirá eternamente. Entonces es un castigo eterno, sin ser vida eterna. Eso es muy importante que quede muy claro. Dice y hace una advertencia el ángel. Si alguno adora a la bestia o a su imagen, porque puede haber adoración personal, pero también adoración a su imagen. Cualquiera de las dos cosas que se haga se convierte en una persona que no puede ser perdonada. Oiga, pero usted me va a decir, como así se me dijo, si algunos adoran a la bestia o a la imagen, ¿no tienen salvación? Pero al decir que hay algunos que no tienen salvación, hermano Ramos, no implica que habrá quienes sí la tengan la salvación. Y entonces tendríamos que establecer que en la gran tribulación sí hay gente salva, que sí existe la ruta de la salvación, por razones distintas, el que es salvo y el que no puede ser salvo. Veamos, no puede ser salvo por haber adorado al anticristo, por haber adorado su imagen, cualquiera de estas cosas. Y vamos a hacer una precisión, que alguna vez la tocamos. Hay gente salva en la gran tribulación. La Biblia enseña que sí, que sí hay, que no se esté predicando el Evangelio de la gracia es otra cosa distinta. Pero de que haya gente salva, la Biblia dice que sí. ¿Cuándo lo dijo? Bueno, en Apocalipsis capítulo 7, acuérdase usted que había un gran festejo en el cielo. La iglesia estaba con Cristo, llena de gozo, de alegría. Pero fueron llegando. ¿Cuántos? No sé, pero fueron llegando. Varios. Que si tuvieron acceso es porque tuvieron perdón.
si no hubieran sido gente perdonada, no hubieran tenido manera de acceder al lugar donde estaba la iglesia y Cristo. Definitivamente. Pero le pregunta a un anciano, a Juan, ¿y estos quiénes son? Y Juan, muy consistente con la vida práctica, le dice, pues tú eres el que lo sabes. Y el anciano le dice, sí, estos son los que han venido de grande tribulación. No meramente vienen de la tribulación, vienen de grande tribulación en un momento cuando estaba en su apogeo, en lo más duro, en lo más difícil. Qué interesante es eso, ese detalle. Pero veamos lo siguiente. ¿Por qué estaban allí? Porque no aceptaron ni adorar a la bestia, al anticristo, ni la imagen, ni el número, ni el sello, ni el nombre. Todo lo que implicaba una identidad o una identificación con el sistema satánico y el del anticristo, les permitía a ellos acceso a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Dice que no quisieron ni el sello, ni el nombre, ni el número de la bestia. En un momento cuando era, indiscutiblemente no era fácil dar una negativa a un sistema perverso, malvado que había en el mundo, porque se trataba de un sistema de carácter de dominio mundial. Y ellos no quisieron. Y entonces murieron algunos de hambre, de frío, de calor, de sed, de manera diversa. Murieron ellos. Y fueron salvos. Y entonces es aquí donde precisamos el punto. Fueron salvos por los méritos que han conseguido de no aceptar el nombre, ni el número, ni el nombre de la bestia. ¿Fueron salvos por eso? No. Por una razón muy importante. Cristo en el capítulo 6 de Juan le definió a la gente de Nazaret. Cuando le preguntaron qué tenemos que hacer para tener esa vida, que crean en el que Dios ha enviado, estableciendo la doctrina de que la salvación es por la fe en la persona de Cristo Jesús y que no hay otra forma, no existe otra manera de tener acceso al perdón más que creyendo en Cristo Jesús. Pero estos, ¿a dónde o a qué hora? Bueno, yo tengo que decir lo siguiente. Desde luego que Dios no es engañable. Y esta gente debió seguir una ruta correcta, como por ejemplo, que me parece la más razonable. A ver, ¿qué le parecería que estas gentes que fueron muertas por no aceptar adorar a la bestia, ni la imagen, ni el número, ni el sello, ni nada, fueron salvos? Si solamente por Cristo se puede ser salvo, no existe otra manera. Puede usted decir es que creyeron en esto o en lo otro. No. Solamente se tiene la salvación si se cree en la persona de Cristo Jesús, el que pagó los pecados del mundo. Para que no diga alguien, bueno, pero también se puede creer en esto y en esto. No, señores. La salvación es estrictamente por creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Luego entonces, no podía ser que hayan entrado al perdón o tenido perdón por alguna otra forma de creer o de pensar. Sin embargo, esto me obliga a decir o a creer la cuestión de esta manera. Y creo que es muy razonable. Estos
¿quién les garantiza que no habían oído a Cristo predicar? O que no habían oído a los predicadores de los siglos hablar acerca de la salvación por Cristo. De tal manera que esa información de la salvación entró a sus vidas, a sus corazones. Y el día que fueron cuestionados de que adoraran a la bestia, que adoraran al anticristo, que adoraran la imagen, o todo lo que significaba, ellos se acordaron evidentemente de los mensajes de salvación. No de otro tipo de mensaje. No. Creer en la persona del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y en ese acordarse a la memoria vino el creer en la persona de Cristo. Y ellos rechazaron adorar a la imagen, recibir el nombre o el número o la señal, pensando en que la salvación se conseguía por Cristo. Y sin duda apelaron a Cristo Jesús. Porque no hay otra manera en que se pueda ser salvo. Yo estoy diciendo, aquí está el camino, aquí está la ruta, para que no quiera nadie hacerle algún agregadito ahí, pero es que creían en fulano o en mangano. No, señores. Solamente se salvo por creer en una sola persona, que es Cristo Jesús. Y necesariamente, para estar de acuerdo con el patrón bíblico, estos que llegaron ahí siendo salvados, es porque tuvieron que creer en la persona del Señor Jesús. Lo traían en la mente, lo traían en el corazón y echaron mano de eso. Y como hay promesa de perdón y salvación, estos fueron perdonados. Mueren y son levantados como parte de la primera resurrección, donde el primero de los resucitados es Cristo Jesús, primicia de los que durmieron es hecho. De tal manera que todos los creyentes o todas estas gentes que murieron bajo esta causa, como lo que acabo de decir, son resucitados de inmediato. Y al ser resucitados, son trasladados con Cristo Jesús. En ellos se da todo el ciclo de salvación, de resurrección y de levantamiento a Cristo Jesús. No, esto es extraordinario, lo que es creer en la persona del Hijo de Dios, lo que es creer en el que murió por los pecados del mundo. Y alguien dice muy seguido, el nombre de Jesús pesa en los cielos, pesa en la tierra y pesa debajo de la tierra. Y esos que murieron por causa de que le creyeron al Señor y echaron mano de eso y fueron salvos, no por los méritos, no por el mérito de haber muerto de sed, de hambre, no. Ellos fueron salvos por el mérito de creer en la persona del Hijo de Dios, absolutamente único, no hay otra manera. Y esto que estoy diciendo yo sé que a algunos les llama la atención, pero no puede ser salvo más que en la persona de Cristo. Está establecido. Entonces, pero si estos fueron salvos, porque otros no son salvos, pues significa realmente que otros no apelaron a la persona del Señor Jesús. Adoraron a la bestia, adoraron a la imagen, adoraron al anticristo. Hicieron todo eso que les cerraba eternamente el camino.
Y cuando alguien cruza ese territorio, se cerró la puerta eterna y no existe manera de que usted vaya con el Señor. Yo creo que esto que hemos planteado es una cuestión bastante fuerte, vigorosa, porque yo estoy pensando en estos que estaban aquí, sufriendo. Serán echados puros en el cáliz de su ira, de la ira de Dios. Que yo dije, es un espacio, es un tiempo de juicio de Dios. Ahora, ya que estoy hablando de juicio, le voy a decir algo. Pues es que estoy diciendo, mire, empezamos en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando empezó el tiempo del anticristo, este otro tiempo, este otro y este otro. Pero en realidad yo quiero llevármelos a ustedes a un tiempo anterior. El Señor Jesús va a predicar su primer sermón en la sinagoga de Nazaret, donde había sido creado. Recién había salido del bautismo. Por eso yo le llamo principio del ministerio del Señor Jesús, el primer mensaje que predicó en Nazaret de Galilea. Porque este que predicó acá fue un mensaje donde le llamó en el capítulo 4. Habló de él como el año agradable. Y es el único caso cuando se menciona el año agradable del Señor. Ese año agradable, ¿por qué era agradable? El Señor Jesús no había ido a predicar eso en Nazaret. ¿Pero por qué era el año agradable? Pues porque era el año de perdón. Era el año cuando sanaban a los paralíticos, los enfermos, los cautivos eran libertados. Era un año, un tiempo, ¿no? Le decimos en tiempo de año agradable, porque es un término muy apropiado para hablar de que es el momento cuando se inicia lo que yo le llamo en la predicación del Evangelio de la Gracia. O cuénteme usted de otro Evangelio de la Gracia como eso. No lo hay. Isaías 61. Del 1 hasta la mitad del 2. Estoy diciendo, el Señor Jesús pidió el libro de Isaías, o el rollo, y leyó el versículo 1 y la mitad del versículo 2. Nada más. Y eso llama la atención de por qué hacer ese detalle, de hacerlo de esa manera. Y el Señor no hacía cosas ociosas. Leyó el año agradable y llegó hasta la mitad. Porque de la mitad del versículo 2 hablaba de juicio. Y es muy interesante porque el año de agradable de la gracia no es tiempo de juicio. En cambio, a mitad del 2 termina lo de la gracia, dice, y juicio. Y ese y es y lo que sigue, gramaticalmente, y lo que sigue. Ya ha terminado el tiempo de la gracia, donde el Evangelio de Jesucristo de salvación ha sido predicado en toda la tierra. Que alguien me dijo un día, hermano Ramos, pero falta mucha gente, muchos lugares donde no han oído, donde son lugares inhóspitos. Pues puede ser, pero llegó el ángel que venía predicando el Evangelio eterno. E hicimos la precisión
no puede tratarse más que el Evangelio de la gracia. Porque la salvación era un proyecto de diseño eterno. Cristo es nuestro Salvador eterno, nuestro Redentor eterno. De tal manera que con toda justicia podemos decir, ese Evangelio eterno es el Evangelio de la gracia. Es el mensaje de perdón. ¿Por qué hice la precisión que no es el Evangelio del reino? Bueno, porque Israel tenía que establecerse, Dios establecer a Israel como un territorio que era reino, que Dios lo hizo reinar. Les dio territorio y les dio también un rey. Un rey que, por cierto, no se trata de que fuera un descendiente de los descendientes de David. Definitivamente él era un descendiente directo, único, engendrado por el Espíritu Santo. Y el Evangelio establece que es Cristo Jesús, el Rey eterno que el Señor le prometió. Yo espero que no me haya sobregirado en tiempo. Pero entonces voy a seguir leyendo. Y será atormentado con fuego y azufre. No sé qué significa en realidad el término fuego y azufre. Para gentes que bajo condición física son lanzados. ¿Por qué habla de ser lanzados? Al abismo. Por eso digo, con toda confianza le digo, si me pide que le explique qué es eso de fuego y azufre, fíjese que no. Lo único que sé, que el ser humano es alma, cuerpo y espíritu. Y en los términos de lo que dijo Pablo, significaría que no puede ser que envíen al castigo a una parte del ser humano, sino completo. Pero ¿qué significa eso de fuego y azufre? No sé exactamente, pero puede significar lo que significa para una persona estar siendo atormentado por las llamas, sin quemarse. Digo, porque estoy hablando en términos posibles, delante de los santos ángeles de Dios. Que hice la aclaración, ¿por qué tienen que estar todos estos ángeles del Señor? ¿Por qué tienen que estar allí observando el castigo? Pero también está el Cordero, a quien lo odiaron, contra quien pelearon, a quien denigraron. Definitivamente es muy lógico que los ángeles del Señor estén allí y que el Cordero esté allí. Pero ¿por qué estaban estos ángeles? Dije, ¿por qué están ellos ahí? Porque evidentemente son seres que estuvieron presentes en aquella antigua historia de rebelión, cuando Satán se lanzó contra Dios, queriendo tener un trono más alto que el suyo. Y que indiscutiblemente millones, sin duda, de ángeles le siguieron en su mentira, en su engaño. Ahora están presenciando de lo que se escaparon. Y escapando, ¿cómo termina para aquellos que se rebelan contra Dios? ¿Cómo termina su historia? Y esta fue una historia que terminó muy mal. Yo no sé si se asocia eso con el sentimiento de fuego y azufre. Es decir, lo que se siente ser castigado físicamente por un medio químico. Me gustaría poderlo explicar, pero mis hermanos, no me gusta explicar lo que la Biblia no explica abiertamente. Es mi estilo, pero yo estoy viendo
y alegrándome que quienes nunca se rebelaron contra Dios y le fueron fieles, tienen la bendición de ser testigos de todas estas cosas. Pero también agrega, y el humo del tormento de ellos. ¿Cuáles ellos? Pues todos esos seres castigados, seres humanos que se rebelaron contra Dios. Evidentemente todos estos han sido sujetos de la segunda resurrección. ¿Por qué? Porque hay dos resurrecciones en la Escritura, la primera y la segunda. La primera, cuando Cristo levanta a su pueblo, cuando viene por la iglesia y por los creyentes fieles de todos los siglos, de todos los tiempos. Qué interesante que los hermanos antes del diluvio, que con todo y lo que fue, creyeron en el Señor, se apartaron del pecado, aunque fueran un grupito pequeño, pero ahora con gran gozo y sorpresa son levantados. Y ellos, por supuesto, estarán allí, pero no son los que hay en ellos humo de tormento. Quiere decir temor, sentimiento de tristeza. Yo no sé cuántas cosas pudiéramos decir en los términos de lo que un alma puede tener de emociones. Porque el alma piensa, siente, determina, tiene reflexiones. Y entonces, estando en el tormento, evidentemente había una forma de pensar lo que habían perdido. ¿Por qué? Porque era un castigo de soledad, donde Dios no está con ellos, donde están entre gente castigada y no tienen reposo ni de día ni de noche. Y aquí es donde yo dije, si no tienen reposo ni de noche ni de día, ¿acaso en la eternidad se consideran el tiempo de día y de noche? Bueno, a mí, a manera de entender esta cuestión, yo entiendo que los que están aquí están viviendo en condiciones de una cuestión temporal. Es decir, lo que vive cualquier ser humano en términos temporales. Sin embargo, ese término temporal que están sufriendo no deja de ser eterno, porque es una eternidad. No es un tiempo que caduca, es un tiempo que está allí presente, 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 para siempre jamás. Mire lo que dice. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Nunca se va a terminar eso. Nunca jamás. Eso de siempre jamás significa, aunque estés bajo condiciones físicas, como cualquier hombre bajo condiciones temporales, sin embargo, esa condición tuya de castigo será para siempre jamás. Y cuando ya es para siempre jamás, implica que es una cuestión de carácter temporal, pero con duración eterna. Para siempre jamás. Espero que yo haya podido explicarlo mejor esta cuestión. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Y aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. ¿Que acaso no había habido muertos durante la gran tribulación de gente que le creía al Señor? Acabamos de mencionar esos que llegaron.
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y este ángel, tercer ángel, reconviene a los hombres, a la raza humana, para que sepan lo que les espera, que no tendrán descanso en la eternidad. Yo diría, no podrán tener descanso eternamente, y aún eternamente considerada en términos de tiempo. Porque luego se quiere justificar que esto es temporal. No, sí. ¿Por qué no es que lo que está pasando es se está haciendo ajuste de cuentas con el mundo y la raza humana? Y es un asunto local. A ver si lo expliqué bien. Dios no está haciendo ningún juicio en el cielo. Todo esto se está haciendo en la tierra, bajo condiciones de este mundo físico y bajo condiciones de la raza humana y el cómo ha vivido la raza humana. O sea, no está juzgando a nadie en el cielo. Aquí está juzgando cosas en la tierra. Y por lo tanto ese ángel viene a reconvenir a los hombres, a nadie más, para que sepan lo que les espera, que no tendrán descanso en la eternidad. Y lo contrario de descanso es cansancio. ¿En qué consiste el no descanso para esa gente eternamente? Una condición agobiante. Y empieza a contar el tiempo, dice un escritor, desde el momento en que reciban la marca. ¿A partir de qué momento corre tiempo? A partir de que reciben la marca. Pues habla la profecía. No tendrán descanso ni de día ni de noche. Por eso dije, estamos hablando de una condición física y una condición temporal, porque el día y la noche son cuestiones temporales. Y entonces se preguntaban los antiguos, algunos, ¿acaso la eternidad tiene noche y día? Y yo estoy dando respuesta a ese pasaje que leí hace tiempo, que solo sucede en lo que es temporal. Sí es cierto, ya me parece haber aclarado, sucede lo que está sucediendo allí con esa gente, es lo que le sucede temporalmente a cualquiera, allí. Nada más que esa condición no termina nunca. Entonces, aunque es de carácter temporal, es de carácter eterno por el siempre jamás. Yo no sé si ha sido posible haber explicado de buena manera temporalmente eterno. Acuña ese término. El hermano Ramos dijo que temporalmente eterno. Sí, porque lo que está viviendo el castigo, suceden cosas que le suceden a alguien en la vida temporal, pero pasajeramente o temporalmente. Pero en este caso no, le sucede algo temporal, pero que no termina nunca. Entonces es temporalmente eterno. Para mí, para mi manera de entender las cosas. Pero ¿acaso ese castigo tiene carácter de temporal? Yo sí. Yo estoy diciendo que es temporal. En el término de carácter, forma, es como sucede con cualquier gente en los términos temporales, con la diferencia que en este caso no se termina nunca.
entonces temporalmente eterno. Pero luego, después de esa condición de angustia, angustia eterna, su tormento sube del abismo eternamente. Y fíjese usted este detalle que es tan importante. El humo de su tormento sube. ¿De dónde sube? Pues donde está en el abismo. Pues no puede subir de otra manera. Es en términos de abismo. La cantidad de gente castigada sufriendo allí se lamenta. Tristeza, abandono, dolor. ¿Qué tantas cosas podemos agregarle a ese contenido que no pudiéramos llegar a una cuestión de un fin? ¿Pero por qué? ¿Por qué condición de tormento eterno? ¿O por qué sube del abismo? ¿Porque ahí está la gente? ¿O acaso los que fueron castigados el día que el Señor Jesús murió no fue primero al santuario de Dios a ofrecer su sacrificio, que era como procedía el sumo pontífice? Y después de ofrecer ese sacrificio, desciende a las partes bajas de la tierra. Así lo dice Pablo. Desciende a las partes bajas de la tierra y va con aquellos que estaban en el abismo, que habían sido desobedientes cuando se proclamaba lo que Noé decía. Estaban encerrados eternamente sin salida. Sin embargo, el Señor Jesús llega. Y ahí es donde a veces la gente se confunde. Ve como si llegó para predicar salvación. No. El Señor Jesús fue para predicar, para que supieran, no para salvación, para que se enteraran que la obra que habían rechazado acababa de ser consumada. De tal manera que se cumple que nadie habrá de dejar de haber oído el Evangelio de Cristo Jesús. De tal manera entonces que los que estaban allí oyeron, pero no para salvarse, no más para que lo supieran. Porque todos tienen que saber. Ahora, en esos términos de hacer eso para que todo el mundo lo sepa, expliqué el pasaje del Evangelio del Reino, que es distinto al Evangelio de la Gracia, donde el Evangelio del Reino era un asunto que tenía que ver solo con Israel, temporalmente. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios había hecho un proyecto de salvación desde la misma eternidad, desde tiempos eternos. Pero luego, en la historia de la raza humana, Dios creó una nueva sociedad, porque la gente del tiempo de Abraham, hasta ese tiempo, no tenía nada que ver con Dios. Pero si no se cree en Cristo Jesús, no hay salvación. Y Dios siempre ha estado interesado en la salvación. De tal manera que con Abraham creó un nuevo pueblo, si se vale decirlo así, de creó. Trajo a la existencia, creo que es mejor. Trajo a la existencia un nuevo pueblo, que después se distinguió entre estos son judíos y estos son gentiles. Sí, había una diferencia. De tal manera que Dios diseñó
que en ese pueblo de los descendientes de Abraham hizo un pueblo que se establecería como un reinado. Y no solamente eso, sino que tendrían un rey y un rey eterno. Ahora, déjeme decirla. Por eso cuando el Señor Jesús llama a los apóstoles allá en Mateo 10, para que vayan a predicar, les dice, no vayan por los gentiles, no vayan con los samaritanos, solo con los hijos de Israel, nada más. Es decir, predicación temporalmente exclusiva del pueblo de Israel. Predicación de ese evangelio del reino exclusiva, estrictamente con el reino de Israel, con el pueblo de Israel. A ver, yo no sé si lo expliqué bien. Yo pienso que sí. De tal manera que el Señor fue muy categórico. No vayan más que con los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Que el resto del mundo no meritaba oír esa predicación? No. Porque esa predicación era para concientizar exclusivamente a ese pueblo a quien Dios le había encargado que fuera luz del mundo. A ese pueblo le había encargado un trabajo en favor de la raza humana. Y entonces tenían que concientizar a los hijos de Israel que verdaderamente fue un rechazo de ellos. Y entonces dice, mire, este evangelio del reino nomás se predicaba aquí, en ese tiempo. Pero viene Mateo 24, 14, y el Señor dice, y será predicado este evangelio del reino, no el evangelio de la gracia. Ese evangelio de la gracia lo predicó Cristo Jesús en donde estaban los que habían muerto anteriormente. Vayan ahora y prediquen este evangelio del reino a todo el mundo. ¿Hubo un cambio? Sí hubo un cambio. Es decir, antes era solo a los hijos de Israel. Ahora es a todo el mundo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Muy sencilla. Porque ese era el proyecto. No, déjeme aclarárselo. No precisamente por ser el proyecto, sino que Dios había establecido que ese pueblo fuera un reino, un rey, que gobernara sobre el mundo entero, Cristo Jesús. Pero era necesario informar al mundo de lo que significaba el reino de los cielos. Y entonces el Señor dice, hay que ir a predicar el evangelio del reino a todo el mundo. Claro, si iban a estar sujetos a un rey, Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, era necesario que el mundo entero se enterara de qué se trataba. Entonces fue legítimo en su tiempo, solo Israel, pero es muy legítimo ahora que diga a todo el mundo, para que estén enterados y para que sepan que tienen que obedecer al rey que está en Jerusalén. Porque en el Salmo 2 repelaron los reyes de la tierra. El Salmo 2, léalo. No tenemos nada que ver con el hijo de Isaí, sería. Pero Dios dice, sí, pero yo ya he puesto a mi rey en Sión. Yo ya lo establecí. Porque habrá condición de rechazo. Porque a veces se piensa cuando Cristo reine, todas las naciones muy contentas. No. Salmo 2, léalo, Salmo 2, léalo. ¿Quién es este que viene de Edom y de Bosra, sus vestidos llenos de sangre? Es Cristo Jesús, que ha tenido que ir a someter a ese pueblo. Yo creo que ya ese tiempo se nos terminó. Yo estoy muy contento porque hemos
déjeme terminar de leer esto. No tiene descanso ni de noche ni de día. Y eso sucede solamente en lo que es temporal. Se estableció el día y la noche desde el principio del tiempo. Pertenecía al noche y día, pertenecía a la raza humana. Era una condición de trabajo y descanso. Y cuando castiga a la raza humana, por supuesto ejerce eso de ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque está castigando a la raza humana en un mundo, en el mundo, bajo las condiciones del mundo. Definitivamente conviene que usted lo tenga muy, muy presente. O podrá entenderse, decía el escritor, como algo temporal eterno. Eso ya lo contesté yo. Pero luego, después de esa condición de angustia eterna, su tormento sube del abismo eternamente. Sin embargo, la profecía habla en ese tiempo de la gran tribulación, que también hay gente bienaventurada. Pues esos que llegaron y que como ellos llegarían otros, que fueron salvos durante la gran tribulación. Pues dice, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y por eso preguntaba yo, ¿pero qué acaso no hubo muertos durante la gran tribulación? Vamos a orar al Señor para darle gracias. Estas ideas, revíselas, piénselas, trabájelas. Conviene mucho esto. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos has dado la ayuda, tu bendición para esta reflexión. Verdaderamente, qué grande es tu palabra, qué gloriosa es tu palabra. Vivimos en ella gozosos y te rogamos que nos bendigas y nuestro corazón, Señor, siente paz tuya por Cristo Jesús. Amén.